En el 1946, aquí ocurrió el terremoto más grande registrado en la historia del Caribe en tiempos recientes, que fue el terremoto de Matanzas. Yo crecí oyendo que el mar se metió en agua, mi abuela diciendo que tuvo que salir con mi tío en brazos. La gestión de riesgo no es una política de gobierno, es una política de Estado. Y eso va en el ADN de la gente. Realmente un terremoto lo que puede causar aquí es bastante daño y destrucción. Bueno, de que va a partir la isla en la mitad. Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. El día de hoy contamos con una invitada de lujo, Carmen. De verdad que es primera vez que el podcast se da el lujo de tener una invitada con estas características. Señores, y el día de hoy estamos recibiendo a nuestra primera mujer experta en terremotos en la República Dominicana. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ashley Morales. Bueno, con esa bienvenida, yo no sé ya qué yo voy a decir en este podcast. Gracias, Jeffrey, gracias, Carmen, por tenerme por aquí hoy. No, a ti agradecerte la oportunidad. El público a veces no lo sabe cuando uno lo dice a la comunidad de prevencionistas. Tener a Ashley ha sido un poco dificultoso porque Ashley tiene evidentemente mucho compromiso en el exterior, pero hoy, gracias a Dios, pudimos agendar y tener esta entrevista que va a ser un lujo para ustedes, la comunidad. Recuerde suscribirse, darle la campanita y seguirnos para seguir creciendo en esta comunidad que a ustedes tanto les gusta. Ashley, y la primera pregunta, sin lugar a duda, es conocer un poco de ti. Cuéntale a la comunidad de prevencionistas quién eres, a qué te dedicas. Bueno, ¿quién soy? Yo soy como muchas cosas, porque yo soy ingeniera civil, soy consultora, soy profesora, soy vicepresidenta del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos. Soy un amante de los terremotos y de la gestión de riesgo de desastres. Mi misión es como hacer que en este país, cuando ocurre el evento, no hayan tantas pérdidas como las que se estilan con un evento sísmico. Entonces, yo soy una mujer apasionada de los terremotos, apasionada de su país y apasionada de la prevención y de la seguridad. Qué interesante, Ashley. De verdad que no quiero dejar pasar el momento. ¿Cómo se da que primero, una mujer, segundo, dominicana, y tercero, tú presida de una forma u otra la vicepresidencia de un instituto de tal renombre en los Estados Unidos? O sea, ¿cómo se dio esa oportunidad? Bueno, cosas de Dios y cosas de atreverse y hacer lo que a veces uno sueña y lanzarse por los sueños. Yo estudié en los Estados Unidos y cuando siempre yo tenía ese afán de estudiar algo relacionado a la geología y a la ingeniería civil, pero con un enfoque sísmico siempre, desde que tenía uso de razón, y luego les cuento un poquito por qué. Pues en Estados Unidos, en mi último cuatrimestre, estuve en una materia de geotecnia de terremotos y el primer día nos dicen, miren, si a ustedes les gustan los terremotos, regístrense en esta organización que es la más grande de terremotos del mundo, le va a costar $25 al año, me acuerdo, me dijeron en ese momento, eso es un jugo y un croissant un par de veces, ustedes se registran y ustedes se van a acordar de mí, decía el profesor. Yo como buen estudiante, ¿cómo es? Me registré. Pues ahí comencé a ver todo lo que hacía esta organización, me emocioné muchísimo y vi que también había competencias donde estudiantes de grado podían estar en esta organización. Y yo decía, wow, yo quisiera volver a Dominicana y hacer que los estudiantes de Dominicana puedan involucrarse desde que tienen 19, 20 años en este tipo de organización con competencias donde desarrollan habilidades de ingeniería sísmica y no tengan que esperar como yo a mi segunda maestría en el último cuatrimestre en Estados Unidos para enterarse que existía. Entonces llegué aquí, comencé a empujar con esas ideas y esos sueños que mucha gente me decía, no lo haga porque ¿cómo tú lo vas a lograr? ¿Cómo tú vas a llevar a estudiantes dominicanos a competir con gente de Berkeley, de Stanford, de los Harvard, de ingeniería? Que evidentemente tienen otro nivel, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí yo comencé, además de mi involucramiento ya con la institución, yo comencé a crear un capítulo aquí de estudiantes. Ahí yo comencé a buscar estudiantes, a explicarle, a buscar profesores, qué es esto, qué, cómo. Lo logramos, comenzamos a llevar estudiantes dominicanos desde 2016, 2017 a Estados Unidos, a Portland. Este año cumple 10 años el capítulo estudiantil. De ahí yo comencé a involucrarme más con la organización. Mis estudiantes de aquí comenzaron a destacarse. Ya República Dominicana se conocía por algo más que el merengue. Ganaban premios de innovación estructural, de seguridad estructural, etcétera. Y de ahí yo hacía algo por ellos, pero me sirvió a mí.
yo estaba haciendo algo por mis estudiantes y me sirvió a mí para involucrarme más con la organización. Fui presidenta del comité de jóvenes miembros, luego recibí un premio allí mismo, me fui involucrando en diferentes maneras. O sea, que fuiste evolucionando hasta que te convertiste. Evolucionando hasta que en el 2023 me seleccionaron como parte de la junta directiva. Y ya ahora en diciembre me escribieron para proponerme como vicepresidenta de esa organización. Así Wow. que... Qué interesante. Que yo estoy aquí como... Sí, estamos como meninos, porque la verdad es que no todo el mundo sueña con convertirse en ingeniero geotécnico o trabajar en riesgo sísmico. ¿A ti qué te motivó a hacer eso? Bueno, en el 1946 aquí ocurrió el terremoto más grande registrado en la historia del Caribe en tiempos recientes, que fue el terremoto de Matanzas. ¿Qué pasa? Mi familia es de Nagua, mi familia materna. Entonces yo crecí oyendo que el mar se metió en Nagua, mi abuela diciendo que tuvo que salir con mi tío en brazos, que el mar se metió en Nagua, que el tsunami, que esto. Y yo me quedaba como, ¿y qué es esto de los terremotos? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo yo puedo trabajar para orientar a la gente para que no salga, o sea, para que sepa qué hacer con un tsunami o como que la ciudad no se destruya con un terremoto? Y fueron preguntas muy genuinas que surgieron desde que yo tenía, qué sé yo, 10, 12 años de edad. Y entonces ahí encontré la ingeniería como un camino para esto, un camino que quizás hace 15, 20 años no se veía tan directamente conectado a lo que es los desastres y la gestión de riesgo de desastres. Entonces, nada, yo elegí ingeniería civil, ahí trabajé con una profesora, una geóloga cubana, experta en gestión de riesgo, y era la que me conocía la falla geológica y la falla para acá y la falla para allá. Entonces, con ella aprendí a conectar eso de la geología al campo, a cómo trabajar con comunidades para decirle, por ahí pasa una falla, entonces por aquí tenemos que hacer la cosa diferente, y entender cómo, ok, esta es la inundación de un río, no podemos construir allí, o si vamos a construir debe de ser de tal forma. Comencé a encontrar esa vinculación de la ingeniería civil con lo que es la gestión de riesgo de desastres, partiendo de esa historia del 46, y por ahí ya, bueno, el resto ha sido historia. Wow. Sí, pero como se ve que fue un evento que marcó a la comunidad, pero en tu caso marcó directamente Mi a tu familia, familia. sí. O sea, cómo su familia se convirtió en el motor a llevarla hoy en lo que ella se ha Ella se ha convertido. convertido. O sea, que es una historia bastante interesante. Se pararon los pelos. Se pararon los pelos. Ashley, la gente quizá no sabes, pero tú has tenido la oportunidad, evidentemente la expertise ahí está, de trabajar en consultorías internacionales, locales, trabajar tanto con sector público como privado. ¿Cuál tú entiendes en tu pequeña carrera, no? Porque a veces la gente y yo te dimensiono bastante grande, pero sé Nos que dimensiona, tú... nos ve más viejo de lo que somos. Uno se ve más viejo de lo que es. Inclusive, a veces la gente cree que uno llegó al tope y posiblemente en la visión de uno tenga un 5, un 10%. ¿Cuál ha sido ese desafío más grande que te ha tocado a nivel de consultoría o de trabajo que tú dices, mira, esto me marcó? O ya sea por la experiencia o por el resultado logrado. Mira, a mí me han marcado muchas cosas. Lo primero, el tema de conectar cómo una ingeniera civil trabaja en temas de gestión de riesgos muy directamente, especialmente cuando inicié en la temática hace más de 10 años. Pero a nivel de consultoría nacional e internacional, te voy a decir una parte internacional. Cuando se diseña un proyecto de cualquier tipo, el que lo diseña no necesariamente está en el campo. Entonces no sabes realmente, a veces no estima bien los recursos con lo que se cuenta, cómo se puede hacer, el tiempo en que se puede ejecutar, y toman decisiones que luego el consultor se encuentra con unos TDR que acepta ejecutar sin conocer quizás el trasfondo de donde se elaboraron esos términos de referencia. Entonces, desde esa parte, primero, ejecutar cosas con metas muy y tiempos muy pequeños. Muy pequeños, sin margen de error, pero también tratar de conectar sector público a responder estas necesidades que son para servir al país, que vienen desde la cooperación internacional, y poder lograr engranar sector público, academia, la cooperación en un solo proyecto y que actúen hacia el mismo fin. O sea, a veces cuando me ha tocado, porque he usado todos los sombreros que se pueden usar, aquí vienen esto de esta institución, otra vez para esta comunidad, pedir información, se van y no vuelven a los proyectos. Entonces, a mí me tocó con uno, con la UNESCO, yo le decía a la gente de la UNESCO, yo le decía, no, cuando acabemos estas evaluaciones, yo tengo que ir personalmente a llevar estos resultados, porque si no, el día de mañana yo no puedo volver a esta comunidad a hacer un proyecto, porque no es
nunca algo transaccional es algo para servir, pero a veces uno se envuelve en el día a día de una gestión de un proyecto, cierra el proyecto, se acabó, y al beneficiario final y el que te abrió las puertas y te dio la información, a ese no se le devuelve. Entonces con la UNESCO hicimos ese compromiso y luego a los meses de terminar el proyecto hicimos un gran cierre, incluyendo a esa parte beneficiaria. O sea, el gran reto siempre es, cuando se diseña el proyecto, identificar, incluir desde un inicio un poco de ese al beneficiario para saber esas realidades con las que se va a enfrentar el consultor o quien ejecuta en el campo, pero al mismo tiempo hacer sentir parte de la solución y del diseño de la solución a quienes van a recibir ese elemento. Claro, habla mucho de tu compromiso, porque fíjate que si bien es cierto, cualquier profesional va, se gana su dinero y se acabó. Pero fíjate que en ti trasciende hacia ese amor. Más allá. Más allá, justamente vas hacia ese amor, hacia la comunidad, y eso habla de tu cualidad como ser humano. O sea, que de verdad que pero también funciona, porque es tan bonito tú puedes coger el teléfono, wow, tengo que ir a una escuela en La Vega. Ah, no, espérate, yo conozco un profesor ahí. Mire, don fulano, ¿usted se acuerda de mí? Videíto. Yo soy fulana de tal, necesito ir a su escuela. Ah, sí, está bien, aquí está la puerta abierta. O sea, es tan lindo construir comunidad donde uno vaya. No, y una red de apoyo. Eso, claro. Y todo el que trabaja este tema es trabajando para salvar vidas. Entonces, también, mire, ingeniera, tembló por aquí, ¿qué usted me recomienda que haga? O encontré una grieta en la escuela, ahí de una vez puedo canalizar con alguna oficina del gobierno, por ejemplo, en ONESBIE, que tengo relaciones cercanas. Mire, me escribió una profesora de la escuela tal. Y entonces, esa red de apoyo que se crea, como tú bien dices, y esas relaciones realmente fortalecen la capacidad de resiliencia de nuestro país. Simplemente escuchando a alguien y siendo genuino, no siendo transaccional con las relaciones. Claro, siendo empático con la comunidad. Con estas experiencias que ha tenido a nivel internacional y también con los organismos, ¿cómo ha marcado esto tu forma de ver el riesgo? ¿A qué tú lo acreditarías? Bueno, a mí hubo una experiencia internacional que me marcó mucho y que recién cerré. Fue trabajar para un proyecto de la JICA con una empresa japonesa. Cada vez que yo tenía una reunión con esos japoneses, además de que me tocó ir a un entrenamiento allá, eso era una lección de ingeniería sísmica, pero también de respeto y de hacer las cosas bien. Yo les recomiendo a todo el que pueda, que trabaje en algún tema de este tipo, que vaya a Japón, aunque sea de vacaciones. O sea, yo, por ejemplo, revisando un documento para coordinar unas entrevistas aquí, me enseñó la persona, mi supervisor directo en Japón, que allá tienen vías designadas para la emergencia. O sea, allá se hicieron estudios, después del terremoto de Kobe, creo, de vías que por ejemplo, la 27, colapsó un edificio, entonces los bomberos, el camión de bomberos no puede pasar, y se hicieron estudios de esas vías primordiales donde los vehículos de primera respuesta tenían que pasar. Entonces, esas vías tienen que tener las edificaciones que están construidas ahí, unas características X para que puedan entonces... Eso es otro nivel, ¿eh? No, eso es otro nivel, pero podemos llegar. Nosotros aspiramos muchas cosas en este país. Entonces, cuando yo comencé a ver que ellos habían pensado hasta en eso, hasta en designar vías prioritarias primarias para la emergencia, para mí eso fue, ellos comenzaron con un municipio y luego fueron creciendo y tienen gran parte de Japón con esas vías. Pero fíjate cómo tú dices, hay un plan que se va a cumplir independientemente de quién esté de turno o no. Claro, porque para los japoneses y, por ejemplo, para los chilenos, me he encontrado también, la gestión de riesgo no es una política de gobierno, es una política de Estado. Y eso va en el ADN de la gente y se respeta. Y hay un respeto a la vida, por ejemplo, en Japón, que ese respeto a la vida es lo que hace que usted haga las cosas bien de primera. Y que no haya que convencerlo tanto de que para hacer lo correcto, ni que tenga que estar 500 ojos para supervisar que tú lo estás haciendo bien. Entonces, ese respeto a la vida, aquí tenemos que aprender un poquito de los japoneses. Wow, Ashley, yo no quiero dejar pasar por alto esa gran diferencia que tú decías, cuando algo es una política de gobierno y cuando algo es una política de Estado. ¿Cómo impacta eso la gestión del riesgo? Bueno, es que vemos, lamentablemente, cada vez que hay un cambio de dirección o de gobierno, de partido, aquí la gobernanza a veces no falla, paran los proyectos, se reinicia, se pierde. Entonces, y la reducción de riesgo, especialmente la reducción de riesgo sísmico, pero en general la gestión de riesgo de desastres es algo tan crítico y tan transversal en todas las áreas que se debe entender como prioridad país y debe de ir transversalmente independientemente de quién esté. Eso debe ser una política de Estado para que continúe, porque si no, cada vez que avancemos 3 pasitos, vamos a devolvernos 3 en lo que llegue el otro y se da cuenta de lo que estaba haciendo, no me gusta, lo voy a hacer de esta manera. No, tenemos que tener planes a largo plazo que deban de ser
ser respetados, que estén por encima de cualquier gobierno, sino son planes país, planes que van a preservar la vida de la gente, que están por encima de cualquier preferencia o de cualquier director de turno en una institución. Sí. Si las cosas fueran así. Sí, a veces me da estuviéramos más pena, avanzados. se me da pena porque no sé, yo espero que en algún momento pase. Sí, apostemos a eso. Ashley, quería preguntarte hace un ratito, además de tu carrera técnica, vi que fundaste, yo soy muy pro mujer, fundaste la carrera de ingeniería de mujer en la ingeniería. La ONG. Exacto. ¿Qué motivación, ya sea personal o profesional, te motivó, te impulsó a hacer Bueno, eso? hay varias motivaciones. Primero, desde mi rol como profesora y también cuando fui directora de Ingeniería Civil en la Pucamaima, mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, pero las chicas, después de que se graduaban o durante su carrera, iban a mi oficina porque sabían que tenía un espacio abierto para conversar y tenían esa mentora ahí presente. O si, por ejemplo, la chica recién graduada de ingeniería tenía algún problema en el trabajo o que la podían estar acosando o lo que fuera, porque trabajar ingeniería civil y ser mujer no es un cachú, especialmente... Mucho piropo, Ashley. Ojalá, sí. Los piropos y llegan a ser bastante incómodos. Aquí el acoso está normalizado. Entonces, cuando llegaban esas chicas a mi oficina, yo le daba el consejo respectivo, el mismo consejo que me daba mi profesora de geología hace 10, 15 años, cuando yo era una estudiante una ingeniera recién graduada. Yo vi esa necesidad de institucionalizar un lugar donde las mujeres encontraran apoyo para no abandonar sus carreras y para ser mejores. Porque es muy fácil como mujer, cuando tú vas a un ambiente donde tú lo que recibes es o maltrato o acoso, y tú no tienes ni siquiera ningún medio, recursos humanos, el dueño de la constructora me está mirando o me dijo tal cosa. Cuando tú no tienes medios para defenderte, es muy bueno encontrar una red de apoyo que te diga, espérate, no, vamos para acá. Porque si no, Es por aquí. Se desierta, hay una deserción de la carrera. Yo vi el impacto que tuvo en mi carrera tener mentoras y mentores, porque también he tenido mentores la vida entera, pero esas mentoras me entendían más fácilmente y me daban la solución. Y en vez de yo llorar y decir, bueno, yo voy a renunciar a este trabajo, yo aquí no sigo, a mí me negaron un trabajo y me lo dijeron por ser mujer. Eso es otro cuento. Entonces, yo decía... Pero evidentemente aquí en Dominicana. Sí, claro. Pero para trabajar para la construcción de una embajada. Okay. Entonces me dijeron, tú tienes el perfil perfecto, pero tú eres mujer. Entonces, ¿qué pasa? Eso y miles de otras razones, yo vi la necesidad de institucionalizar un espacio de comunidad, de redes, de crecer, de hablar, de consejos, para que estas chicas no desertaran y lo que hicieran, se continuar su carrera, pero mejorar. También esta ONG está un poquito parada, estamos en retomarla ahora porque cumplimos 6 años de aniversario, vamos a retomar las actividades, culpa de la presidenta que se haya parado, pero somos una junta directiva de mujeres de ingeniería de sistema, ingeniería telemática, ingeniería industrial. Es diversa, de las diversas ramas de ingeniería. De las ramas de ingeniería. Entonces, se dan workshops, talleres de oratoria, pero también taller de supervisión de obras en drones. Pero también logramos armar un diplomado con el Centro MIPYMES de la Pucamaima y auspiciado por el VHD, CEMEX y Banreservas, un diplomado de empresarialidad femenina para mujeres, para ingenieras arquitectas. Okay. O sea, es una ONG que además de tener esa red de apoyo, que tenemos un evento muy chulo que se llama Café entre Ingenieras, pasamos la mañana y hacemos actividades bastante chulas, pero también se fortalecen las habilidades blandas y duras para que cuando una mujer revise en el CV no digan, no, ya se queda afuera porque no tiene las habilidades. No, aquí todas tenemos que apoyarnos. O sea, que es un espacio que potencializa a las mujeres, más allá de juntarse por ser mujeres, es un espacio que ustedes buscan crecer, ¿no? Sí, también es búsqueda de empleo, también revisar el CV para mejorarlo, algún entrenamiento para unas entrevistas. Hemos apoyado a chicas también a conseguir becas. O sea, de nuestras fortalezas, tratamos de que esas fortalezas se multipliquen entre todas y es una cosa bastante chula. Qué interesante. Es una tribu realmente. Sí, es una tribu bastante interesante. Mira a ver si reciben a licenciada para que le visita. Sí. Para que Carmen vaya un día y se dé una tacita de café. Claro, yo tengo mucho que aportar. Te vamos a invitar al Café entre Ingenieras, que va a ser ahora en julio. Y se pone una licenciada, ¿verdad? No, y pues ella va a ser miembro del MIR porque ella trabaja con medios de ingenieros. Esa entonces es la también realidad. Es un sector donde las mujeres necesitamos apoyo. Te recordamos seguirnos, activar la campanita para que esta comunidad siga creciendo. Ashley, evidentemente tú estás aquí y yo no puedo dejar pasar por alto
que se suele hablar en República Dominicana, algunos técnicos, a Voz Populis, que aquí va a pasar un gran terremoto. Terremoto que va a dividir la isla a la mitad. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es eso? ¿O qué tanto tiene de verdad o qué tanto tiene de mentira? Bueno, de que va a partir la isla en la mitad, eso no será un terremoto, porque yo me acuerdo que yo crecí también chiquita, que la fosa de Milwaukee, yo, pero voy a tener un salvavidas, porque la isla se va a ir, pero no. Realmente un terremoto lo que puede causar aquí es bastante daño y destrucción, dependiendo de su magnitud y de su intensidad. Realmente sí, hay que admitir que hay un alto riesgo sísmico aquí. Por algo estamos hablando del tema terremoto, por algo yo me decidí estudiar todo esto. Estamos en la interacción de placa Norteamérica-Caribe. ¿Qué pasa? Los terremotos ocurren, el 90-95% de los terremotos ocurren en el límite de placa. Entonces nosotros, como lo tenemos todo, también estamos en límite de placa. ¿Qué pasa? Tenemos 14 fallas, algunas más activas que otras. Tenemos una falla, una de mis favoritas, que es la que más he estudiado, la falla septentrional. Y esa falla es nuestra San Andreas. Es una falla de desplazamiento lateral y esa falla, según diferentes estudios, está acumulando suficiente energía para causar un terremoto con potencial de destrucción en la zona norte. También tenemos la Trinchera de los Muertos, que está aquí al sur de la isla. Entonces, es un pedacito de tierra muy pequeño y que tiene varias fuentes sismogénicas y que históricamente nos ha demostrado que están vivas, que tiembla. El terremoto del 46, el terremoto del 2003 de Puerto Plata fue 6.5, pero dio para que 2 escuelas sufrieran daños importantes, casi el colapso. Si ese terremoto hubiese sido a las 10 de la mañana, todavía 23 años más tarde hubiéramos estado llorando esos niños, porque no hubiese sido la pérdida de una hubiese sido sencilla. Como dice. No, exacto. Entonces, es el tema del riesgo sísmico aquí y en muchos sitios, o sea, es la recurrencia. Como no ocurre tan frecuentemente, no le prestamos atención, pero el tema es que no avisa. Aquí tiembla a diario, seguro le llegan las notificaciones, etcétera, pero aquí tendemos a minimizar. Correcto. Y esa percepción del riesgo ante los terremotos aquí es bastante baja. Incluso en la misma comunidad de ingeniería, aquí dicen, no, aquí no ha temblado, de que llegó Colón, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Aquí un terremoto importante puede hacer daño importante en la isla. Les voy a dar un ejemplo. El 1 de febrero del 2023, yo no estaba en el país y tembló 50 kilómetros offshore de Baní. O sea, 50 kilómetros en el mar ahí de Baní. Y a mí me llamó gente hasta de Puerto Plata, que había temblado. De hecho, se reportaron grietas en escuelas que quizás pudieron haber sido de otro terremoto, pero la gente lo sintió en el norte. Entonces tú me estás diciendo que un pedacito de isla que tiembla aquí al sur, en el norte se siente. Pero podemos también hablar de que no solamente es el daño geológico del sismo, porque podemos tener la evidencia de la rotura de la falla en el terreno, pero y las estructuras. Y esas estructuras que han sido construidas del código sísmico, toda esa masa de construcción informal, todo eso, ese crecimiento no planificado que hemos tenido. O sea, de por sí, para responder tu pregunta de esa leyenda urbana de que la isla se va a abrir en dos y todo eso y la fosa, no. Pero en la isla sí pueden ocurrir sacudidas violentas que pudieran generar daños importantes, para lo cual tenemos que prepararnos por lo que estamos aquí hoy. Por lo que estamos aquí hoy. Entonces, ahí mismo seguido, Carmen, que no lo podemos dejar, ¿qué tan preparada está la República Dominicana para esa falla violenta? Bueno, para esas fallas, yo creo que ningún país está al 100% preparado. Y yo creo que muchos colegas de todo el tema de gestión de riesgos opinan lo mismo en el país. El mismo Japón, el 1 de enero del 2024, ocurrió el terremoto de la península de Noto y los fallecidos fueron pocos. Pero recuerdo hablando con ese mismo jefe japonés que te mencioné ahorita, él decía, bajamos la cabeza, reconocimos que todavía tenemos que mejorar y tenemos todavía que seguir aprendiendo de los terremotos. Entonces, cuando miramos al país, se han dado avances importantes en el tema de gestión de riesgo, especialmente en los últimos años en la reduccción de riesgo sísmico. Se comenzó a reforzar escuelas, los simulacros cada vez más, el COE los impulsa, los simulacros nacional por terremotos. Han hecho ejercicios ya a nivel más macro con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, como el CENTAM Guardián y demás. Se está trabajando desde el MEPID, desde la ONESBIE, desde el MIVET, con todo el tema sísmico, pero todavía nos falta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzar.
Y el reforzamiento no es algo tan fácil, tan agradable, porque cuesta dinero. Pero yo pregunto, una vez en un programa alguien me preguntó, me dice, Ashley, pero no cuesta muy caro reforzar una escuela. Y le tuve que decir, ¿y si su hijo estuviera ahí en la mañana con no, ahí la pregunta cambia. Entonces, o sea, la historia reciente nos ha enseñado cuánto lamentamos si no hacemos las cosas bien a tiempo. Sí, por lo que esa misma historia reciente nos tiene que enseñar a nosotros que hace falta reforzar la infraestructura y las estructuras y edificaciones construidas antes del código sísmico y revisar lo que tenemos ahora. La ONESBI hace un gran trabajo de evaluación tanto visual como detallada de la vulnerabilidad sísmica, pero es una sola oficina y es una masa muy grande del país. Eso tiene que ser sector privado, sector público, la sociedad civil en términos generales. Tenemos que abogar por planes de reforzamiento y nosotros mismos velar por nuestra seguridad. Cuando hablamos ahorita del impacto que me ha causado el trabajo internacional, tanto mi educación como mi trabajo a nivel internacional, Chile. En Chile el ciudadano promedio el ciudadano promedio sabe más de gestión de riesgo que un especialista de nuestros países, porque lo viven. Me tocó hacer un ejercicio por tsunami, tanto en Nueva Zelanda como en Chile, para luego modelar esos tiempos de llegada a la zona de encuentro y todo. Y siempre hemos coincidido que lo más difícil de modelar es el comportamiento humano. Entonces, cuando la educación se convierte en política de Estado y el ciudadano promedio te sabe decir a qué riesgos está expuesto, dónde está su punto de reunión, cómo hacerlo, qué hacer en su casa, qué pasó después del terremoto en mi casa y qué tengo que hacer para intervenirlo, pues entonces reducimos bastante el riesgo. Cuando yo llegué a Estados Unidos a estudiar, con la cabeza así, y cuando comienzo a preguntar, ¿y cómo podemos reforzar escuelas? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con lo otro? Y yo así como con la ansiedad como subiéndome. Pero te chocó un poco la realidad, ¿no? Pero no, detrayados, un accidente grave. Te recordaste una patana. No estaba allá. Claro, no, eso fue un accidente grave, pero de ahí nació una esperanza. De ahí yo dije, voy a trabajar con la educación, porque ya que reforzar escuelas es tan difícil, imposible. Vamos a educar la próxima generación de ingenieros, pero también vamos a trabajar con la comunidad, a que la gente sepa, hasta un librero en mal sitio te puede bloquear la salida ante una evacuación. Entonces, no todo está perdido. Sí nos hemos preparado, hemos dado pasos, pero tenemos que seguir dando pasos, corriendo, haciendo maratón para poder volvernos una República Dominicana resiliente y que el terremoto no nos sorprenda. Porque nosotros hemos vivido tantos eventos últimamente, de todo tipo. De todo tipo de amenaza cuando lo miramos. Están dando las señales, pero no la cogemos. No, mira, yo voy a tocar madera. Yo voy a decir, a nosotros lo que nos falta es un gran ciberataque, así, país, así. Pero realmente, ya nosotros hemos perdido como nosotros hemos perdido como la capacidad de asombro. Estamos muy normalizados. Y eso, estamos normalizando el desastre. Sí, correcto. En vez de normalizar, trabajar en toda la parte de preparación, política mitigación, preventiva, en identificación de riesgos. Lo que nosotros hemos normalizado, se cayó tal cosa, se murió, ya, qué pena. Y a los 2 días vuelve otra cosa y nos sorprende. Nuestras ciudades han ido creciendo sin esa planificación y sin esas medidas críticas y difíciles, porque no son populares, pero hay que tomarlas por la vida. Porque hablando de vida y del desarrollo de un país que estamos. Entonces, ya como dominicanos hemos perdido esa capacidad de asombro y no debemos de perderla. Tenemos que seguir insistiendo y creando espacios como este y seguir hablando y educando a nuestra gente de que podemos optar por una mejor República Dominicana. Y no porque suene bonito, es porque realmente cuando ocurre el evento y nos caigan las vigas, o veamos que aunque tengamos el edificio en funcionamiento, no hay agua, no hay luz, no hay gas, ¿cómo un hospital puede brindar continuidad? ¿Y cómo un hospital puede operar de una forma de punto remoto? Quedó el hospital en pie, gracias al Señor. Ok, ni los generadores entran, ni el agua funciona. O sea, ¿cómo hablamos de continuidad y cómo salvamos vida? Entonces, cónchale, lo podemos lograr poquito a poquito. Hemos hecho grandes cosas como países de las cuales nos hemos sentido orgullosos, entonces podemos seguir trabajando. Hay prioridades. Para mí esto es una prioridad. Si yo fuera presidenta mañana, yo comenzara con la política pública, ¿no? Que priorizar. Hoy, si yo fuera presidenta mañana, yo comenzara hoy buscando las escuelas para reforzar y buscara todo un pool de expertos para trabajar con resiliencia a nivel de sistemas y comenzar
hay que cambiar tubería, hay que poner tubería flexible, hay que comenzar a trabajar con los sistemas de líneas vitales para que esa resiliencia no solamente sea la edificación, sea a nivel de sistema y podamos absorber el golpe de un evento y poder entonces continuar con el menor de los daños. Es así. En algún momento será política de Estado. Aprovechando lo profundo de este tema que ha tocado fibras y la comparación reciente que hiciste con Chile, todavía en Dominicana, la persona promedio confundimos la gestión de riesgo con gestión de emergencia. Pero ¿qué significa realmente la resiliencia? Bueno, resiliencia es un término que está muy usado en todos los ámbitos. Un poco prostituido, ¿no? Sí, vino incluso de la química y la física y luego llegó a la psicología. Pero la gestión de emergencia nosotros la vemos y lo que estamos acostumbrados en este país es a ver algo más reactivo. Ok, vamos a reconstruir, vamos a rehabilitar, vamos a responder, ambulancia, esto, rescate, lo otro. Ok. Pensar en una gestión de riesgos y pensar en construir ciudades resilientes es primero identificar los riesgos, es trabajar con todo lo que es preparación y mitigación, es anticiparse al desastre, es tener una mirada prospectiva a todos los eventos que pueden ocurrir y comenzar a trabajar, no desde ya ni modo, cuando queda corregir, se corrige, pero nosotros deberíamos estar teniendo una gestión prospectiva del riesgo para poder entonces construir resiliencia, porque si nos pasamos del desastre a la respuesta, llegamos un poquito a la recuperación, pero vuelve y nos pasa un desastre, no vamos a salir de ese círculo vicioso, es como un cuadrante nada más que nos quedamos. Desastre, respuesta, intentamos recuperar, pero no llegamos luego a esa parte de prepararnos. El ciclo se queda en un cuadrante ahí, en un loop se queda. Me pasa, corrijo. Traigo entonces los fondos, Fiona, aquello, para reubicar a la gente, para reconstruir. ¿Cuántas veces vamos a reubicar la misma gente? ¿Cuántas veces vamos a donar los mismos colchones para la misma gente que cada vez que llueve se le inunda su casa? Entonces, no podemos normalizar el vivir en un estado de desastre. Tenemos que salir de ahí y comenzar a tener una gestión prospectiva del riesgo para poder hablar de resiliencia. Sí, como tú bien sabes, y creo que le puede dar una pequeña explicación a la comunidad de esa gran diferencia entre magnitud e intensidad. Uh-huh. Y eso lo pudimos vivir con el terremoto de Haití y un mismo terremoto de Chile, que ambos tenían ambas mismas magnitudes, sin embargo, la intensidad era distinta, por lo tanto, los daños fueron distintos. Basado en ese sentido, ¿cuáles son esos errores comunes que seguimos cometiendo en República Dominicana a nivel de construcción que pudieran tener un impacto negativo cuando tengamos ese terremoto de una magnitud X, pero de una intensidad mayor? Ok, vamos aquí a ponerlo por parte. Si yo tuviera mi computadora aquí, saco un slide que tengo chulísimo del terremoto de Haití versus el terremoto de Chile. Bueno, el terremoto de Haití del 12 de enero del 2010 fue magnitud 7.0. El terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010, no se nos puede olvidar, 27 de febrero, magnitud, momento, 8.8. Fueron 100 veces más energía que se liberó. Pero ¿qué pasa? En el terremoto de Chile, si la memoria no me falla, el 0.1% de las edificaciones tuvieron que ser demolidas y solamente como el 11% de las afectadas sufrieron daños. Uh-huh. Estamos hablando de un terremoto de mucho más, de 100 veces más de energía, casi 1000 veces más energía. Porque es un exponente de 10. Exactamente, sí. Del terremoto de Haití versus el de Chile. Eso es una cosa. Entonces, cuando vemos que la energía liberada por el terremoto de Chile fue tan grande, sin embargo, y con condiciones de suelo X que tienen también que ver con ese suelo, te va a transmitir esas ondas y eso también va a hacer que la intensidad se sienta diferente. Correcto. Pero vemos que el terremoto de Haití fue menor, sin embargo vemos todos esos daños. Mucha gente dice, el terremoto de Haití fue un man-made disaster, pero no fue porque le pusieron una bomba bajo la tierra, nada de eso. Es porque la construcción, o sea, cuando hablamos de riesgo, del 101, de la ecuacioncita, de qué es el riesgo, es amenaza por exposición, por vulnerabilidad. La amenaza no la podemos cambiar, la amenaza es, nosotros estamos en el mismo trayecto del sol, el mismo trayecto de la placa, en la ruta de los huracanes, eso no lo podemos cambiar, pero la exposición y la vulnerabilidad de lo construido, y hay vulnerabilidad estructural, física, social, económica, pero si hablamos de la estructural, nosotros sí podemos cambiar, o sea, nosotros somos lo que construimos. Entonces, si construimos mal, ya
si le ponemos una baja puntuación a la vulnerabilidad y entonces le ponemos una puntuación alta a una puntuación también alta a la amenaza, pues entonces vamos a tener un gran desastre. Digo, si le ponemos una puntuación alta a la vulnerabilidad y una amenaza alta, pues entonces vamos a tener un resultado de un riesgo bastante alto. Y cuando no tenemos la capacidad de responder, entonces eso vuelve desastre. Entonces, ¿qué hay después de la diferencia de los 2 terremotos? Cuando hablamos de intensidad, es lo percibido por la persona, y que viene la escala Mercalli, y la Richter, que es la más conocida para tema de magnitud, es lo que se calcula, que dice, bueno, la falla liberó tanto. La cantidad de energía que liberó. No, ya teniendo esos 2 elementos, pues vamos al que tú preguntas, ¿qué se está haciendo mal aquí? Mira, si yo te pudiera decir, mira, son 3 cosas en construcción que se están haciendo mal o bien, te mentiría. Yo lo que te puedo decir de lo que yo sé, que no soy omnipresente ni omnipotente, es que aquí tenemos que nosotros como ciudadanos, como ingenieros, como arquitectos, ser bien respetuosos de los reglamentos y ser bien respetuosos de lo que se nos pide que diseñemos y construir eso. Porque una cosa es que tú sometas el diseño de una edificación excelentemente bien, pero lo que se diseña y lo que se construye a veces en este país no es lo mismo. Entonces, hay supervisión pública, y ahora mismo el MIBET tiene una cohorte de supervisión privada, que se han graduado ya 2 o 3 supervisores privados para ayudar al gobierno a poder suplir esa demanda de supervisión, pero igual no hay manos que den, no hay ojos que den. No hay capacidad técnica para poder. Entonces, usted como ingeniero y usted también que le están construyendo su casa, usted tiene que estar pendiente de lo que le están haciendo, de lo que usted está comprando, o de que, mira, yo quiero poner un jacuzzi en el piso tal. O sea, tenemos que nosotros ser como los chilenos y como los japoneses y tener respeto a la vida y respeto de los profesionales en las distintas áreas. Aquí también aparecen muchos pseudo ingenieros y pseudo maestros que quieren venir a construir. A veces uno tiene un tío siempre bien especial. Ay, no, yo voy a construir tal cosa acá arriba. No, eso está mal. Eso está mal porque esas fundaciones fueron diseñadas para algo, esa estructura fue diseñada para algo. Usted no puede venir a cambiar el uso ni a venir a agregarle mal peso porque usted entiende, porque usted le dijeron. La sobrina que tiene ahí que le va a hacer un anexo. No, y que usted les dijeron que eso aguantaba y que esas construcciones de antes, Jesús santísimo. Señores, por favor, no podemos. La historia reciente nos ha enseñado el precio de no hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Caerle atrás a lo que fue diseñado antes del código. Se entiende que lo que está después del código de 2011 tiene carga sísmica considerada, se está haciendo mucho mejor. Ahora va a haber un cambio del código que va a entrar en vigencia, si no a finales de este año, en el año que viene. Entonces, vamos a trabajar con lo que estamos seguros que no tuvo el código sísmico detrás y con lo que no tuvo esa ingeniería tan profunda detrás. Y vamos a respetar las leyes. Porque tenemos reglamentos que funcionan y cosas así. Entonces, pero hay que cumplirlo, evidentemente. Hay que cumplirlo y eso es un tema de ciudadanos, un tema de personas, un tema de honor, de ética, de integridad. Y de un ingeniero que se respete. Claro. Que es lo más importante. Claro. Hablando de infraestructura crítica, ¿cuáles son esas vulnerabilidades que debiéramos abordar ya como país? Mira, algo que a mí me choca, o sea, no que me choca, pero que me encuentro comúnmente en una reunión que voy casi 2 veces al mes, que voy 2 veces al mes, es la cantidad de infraestructura crítica como puentes que ya ha sobrepasado su vida útil. Por ejemplo, todo eso que se construyó en el 70 fue como para 50 años que se hizo. Tenemos que investigar los criterios de diseño de toda esa infraestructura crítica y ver si ya cumplió su vida útil. Eso es una. Pero si hablamos de infraestructura crítica, todo aquello que ofrece servicios para una comunidad para que pueda funcionar. Infraestructura crítica es toda la infraestructura dada por la CAST. Es todas las líneas de transmisión eléctrica, son 2 líneas vitales, pero también estamos hablando de escuelas y hospitales. Si hablamos de eso... Y agua potable. Todo lo que tiene que ver con agua potable, INAPA, etcétera. Primero, yéndonos al día a día, puentes y demás, volvemos al tema de lo prospectivo. Aquí hacemos mantenimiento correctivo, ya cuando está el problema. Primero no tenemos que comenzar a las edificaciones y a las infraestructuras a dar un mantenimiento prospectivo. Luego, y todos los años, por ejemplo, Estados Unidos evalúa cada 2 años su infraestructura y le ponen calificaciones de A, tarjeta de A, B, C, D, la que dé. Y comenzar a priorizar la inversión en esas infraestructuras que según su edad, su estado, su nivel de servicio, el número de personas a que sirve,
cómo, o sea, y su cercanía, por ejemplo, el tema sísmico, su cercanía a la falla y demás, tener un índice de priorización para intervenir estas infraestructuras. Pero también cuando hablamos de, yo tengo un videíto en Instagram que es de un tanque que está en la Víctor Garrido Puello de la CAST. Ese tanque, yo quisiera saber, y yo creo que he fallado porque tengo que insistir más y mandar una carta a colegas, pero que evalúen ese tanque en qué estado está. Pero también los hospitales, cuando hablamos ahorita de que, bueno, si un hospital, la estructura resiste un terremoto, por ejemplo, pero si no se puede llegar al hospital o ese hospital no tiene agua, no tiene energía, no funciona. Entonces tenemos que comenzar a poner o sea, como que por zonas, en un mapa, a ver la interdependencia, la criticidad de nuestras infraestructuras y ver qué pasaría, crear escenario y ver qué pasaría con tal zona si tal hospital, por ejemplo, sale de funcionamiento en el post de un desastre. O qué pasaría con tal comunidad si este puente colapsa. ¿Cómo vamos a mandar? Sí, fíjate que tú lo estás viendo del nivel de respuesta, de ese plan de continuidad. Que si estamos en pañales desde el punto de vista preventivo para cuidar las infraestructuras, imagínate que todavía del plan de respuesta post-evento, ahí todavía tenemos mucho más preocupación. Creando esos escenarios, ahí podemos sacar una línea de acción y sacar una línea de prioridad. Porque cuando veamos que quizás tenemos un tema en Valdés y no vamos por un terremoto y no vamos a quedar sin agua aquí, por ejemplo. Wow. O sea, yo vivo con ansiedad, muchas cosas. Yo a veces digo, mira, Señor nos sigue protegiendo, pero yo sigo, o sea... Sí, no, a veces yo creo mucho en el tema de que la Virgen tiene que estar dando no. Aquí nuestra ingeniera sísmica mayor es la Virgen María, de verdad, se lo digo con todo el respeto, pero como yo siempre digo cuando me dicen en un comentario en el periódico o en televisión, bueno, que el Señor nos protege, no va a pasar nada, no venga tú a estar hablando cosas. Entonces yo digo, señores, con toda la humildad y el respeto del mundo, el Señor logró que a mí me dieran una beca que costaba como $200,000 para ir para Estados Unidos a estudiar, que yo jamás hubiese podido pagar eso. Yo se lo pedí mucho al Señor para yo venir para acá a hablar de esto. Entonces yo digo que el Señor nos va formando personas y nos va armando. El Señor tiene su ejército de ingenieros aquí, que estamos trabajando con esto, y es para construir un mejor mañana. Entonces el Señor nos ha dado chance y la Virgen la tiene a doble, la ingeniera sísmica de la Virgen María y de la Virgen de la Altagracia. Pero realmente tenemos que aprovechar ese tiempo que nos han dado y como dice el ingeniero Reyes Madera, aún tenemos tiempo para reforzar estructuras, para salvar la vida, para proteger la vida. Sí, que hay tiempo. En ese sentido, Ashley, yo creo que es importante contigo, como una experta y gestora del riesgo, ¿cuál es esa técnica probada para poder responder a un tema de un terremoto? Porque mucho se ha hablado del triángulo de la vida, de buscar las columnas, de la posición fetal, del colchón. Pero ¿cuál es la técnica aprobada para poder responder adecuadamente a una situación de terremoto? Mira, esa pregunta en contextos más desarrollados en temas de infraestructura, fuera muy fácil yo decirte, drop, cover and hold, agáchate, cúbrete y agárrate. Y colócate debajo de una mesa, algo fuerte, donde tú puedas proteger tu cabeza como primera cosa. Pero lo primero es usted saber si está en un sitio seguro. Porque si su edificación, Dios libre, colapsa, entonces no importa dónde usted se ponga, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, usted vive en una torre, usted no está segura si se usó el código cuando se construyó, solicite una evaluación y sepa si su edificación cumple al mínimo con los requerimientos para un terremoto. Pero lo mandado por California, por los japoneses, por Nueva Zelanda es el agáchate, el cúbrete y agárrate, pero identificar en tu hogar o en tu lugar de trabajo lugares donde tú no tengas lámparas, espejos, cosas que te puedan caer encima, siempre cubriendo. Si uno está, por ejemplo, en un hospital y hay una persona que está en cama, cubrirse la cabeza con una almohada, ya que no se puede mover de la cama, una persona que esté con una cirugía o algo así. De limpiar, se me fue la palabra correcta, pero... En inglés seguro la tienes. No, ninguno. Todas las rutas de... que no están obstaculizadas, las rutas de evacuación. Por ejemplo, a nosotros nos encanta poner un espejo en la entrada de la casa y ese espejo va a caer. Es el primero que se va a caer y nadie repisa, un recibidor. Ajá, y claro, entonces somos expertos y nuestras madres les encanta poner una vitrina llenecita de copa y asuntos. Que no se usa. En un pasillo. Pues entonces, usualmente ese pasillo que va saliendo de las habitaciones,
a usted lo va a bloquear esa linda repisa. Entonces, nosotros mismos, desde nuestras casas, tenemos que volvernos detectives del riesgo y comenzar a buscar elementos no estructurales que nos puedan impedir el paso o nos puedan hacer daño, y si tenemos algo que podemos fijar en la pared, pues entonces fijarlo, pero también pensar que las estructuras necesitan poder responder. Por eso decía que tenemos dos escenarios, de un escenario donde la estructura tiene la condición y ya tú haces el agáchate, cúbrete y agárrate, pero en otra donde no está, evidentemente no vale la pena que haga nada. La incertidumbre, porque hay que hacerlo, pero siempre es bueno saber en qué pie estoy parado, y esa es la primera parte que vamos del ciclo, identificación del riesgo. Así es. Así como nos diste recomendaciones para el hogar, que es muy válida, ya yo voy a quitar un par de matas que tengo en que llegue a la casa, esa mata está muy linda. Te voy a mandar un video de cómo un macetero de eso le iba a caer un muchacho en una escuela y le iba a partir la cabeza en un terremoto. Atención ahí, vamos a hacer que el video va a estar dentro de la caja de herramientas. A las instituciones, a las empresas, ¿qué recomendaciones le da para crear una empresa resiliente? Bueno, por ejemplo, el sector privado, mediante ARAIS, una iniciativa de la Nación Unida, tiene unos kits para empresas resilientes, pero lo primero es usted como empresa identificar sus riesgos, o sea, las amenazas a las que usted está expuesto desde el punto de vista del origen natural. Ok, huracanes, terremotos, tal cosa. ¿Dónde están ubicados mis activos? Necesito tener, ¿sabe mi gente qué hacer con la ocurrencia de un terremoto? Si tal edificación me deja de funcionar porque fue construida antes del código, yo sé dónde voy a localizar a estas personas, sé cómo van a trabajar. Primero es hacer un plan de respuesta a terremoto general, donde me permita a mí hacer un análisis de la empresa, con qué yo cuento, dónde yo estoy y qué debo de mejorar. A las empresas les recomiendo muchísimo, y eso lo he hecho recientemente con alguna empresa, hacer simulacro de escritorio para el tema sísmico. Generamos escenarios específicos dependiendo de la ubicación, la falla, esto, lo otro. Entonces, ok, si usted tiene un tema ahí de que usted tiene un servicio crítico que da, usted va a tener una interrupción de ese servicio y usted le colapsó tal central o tal nave, entonces, ¿cómo usted va a seguir? ¿Cómo usted va a preparar? Tengo que hacer evaluaciones de riesgo, edificaciones, si estoy en zonas expuestas a tsunami, cómo yo voy a preparar lo de las empresas. Comienza con hacer un análisis interno de sus amenazas y comenzar a hacer un plan para cada una de esas amenazas. Me encanta ver que a veces las empresas tienen un plancito para todo y le tienen 3 párrafos. Uno para terremoto, uno para huracán. El de huracán está un chisme largo porque como hemos vivido huracanes tenemos más cosas, pero son como 3 párrafos. Pero además que no responden a la realidad, es un copy-paste de todas. Sí, entonces hay que respetar el que sabe de cierta cosa y usted le dice, mire, el problema no lo podemos minimizar. Vamos a buscar a alguien que sepa de esto para que nos haga el análisis lo más cercano a la realidad de qué puede pasar, sí. Y en función de todas esas preguntas, usted trabaja con la gente, usted hace un análisis de qué hay, pero siempre conectado a la ciencia, para poder trabajar sobre la realidad y no asumir que, bueno, como aquí no ha temblado en los últimos, qué sé yo cuántos años, pues bueno, no va a temblar, así que bueno, ponle ahí el triángulo de la vida. Y no pasa nada. Ashley, hay una pregunta que... Otra cosa, perdón, que no se me puede quedar con ninguno. Kit de emergencia. En todos los lados. En su carro, en su oficina, en su casa. Usted debe, en las empresas, por sectores, por oficina, deben de tener su kit mayor y su mochila de emergencia, porque puede ser que se quede aislado, puede ser que le toque darle los primeros auxilios a la persona dentro de la misma institución. Puede ser que usted salga de su casa hoy porque está temblando y no pueda volver, porque aunque el edificio haya quedado en pie, tenga evidencia de que usted no puede entrar. Entonces, usted tiene que tener una mochila de emergencia a mano con insumos para las primeras 72 horas que usted pueda asegurar que usted y su familia puedan resolver en esa primera 72 horas. Tiempo, ¿no? Si usted es hipertenso, tenga su par de pastillitas ahí, tenga enlatados, linternas. Algo que me encanta recomendar es el tema de unos cargadores solares que venden, uno de esos power bank, pero solares. Yo tengo uno, me lo robaron el otro día, pero bueno, hay que comprarlo otra vez. Sí. Tener sus medicinas. Yo en la universidad, cuando daba el laboratorio de geología, yo decía, yo no hago nada con que los estudiantes aprendan solamente que es una onda P y una onda S. Si cuando ocurre el terremoto no van a saber qué hacer. Entonces creé un capítulo aparte de gestión de riesgo 101. Le enseñaba un poquito, pero lo ponía a hacer su plan de emergencia familiar y lo ponía a armar su kit. Pues me tocaba estudiantes haitianos que llegaban, profesora, mire, cuando ocurrió el terremoto en Haití, nosotros necesitamos esto. Y cada uno de mis estudiantes llevaban, un saludo a alguno de ellos, se está viendo este podcast hoy,
y espero que tengan su mochila todavía actualizada y lista. Por favor. Por favor. Pero ellos llevaban cada uno y salíamos compartiendo experiencia. Esa clase entera era que cada quien mostrara su mochila y fulano aprendía de fulano lo que no llevó. Y el tener estudiantes de Haití contando, profesora, mire, nos hacía falta una pinturita azul, verde, amarilla y roja, para volver a marcar las edificaciones, porque el Estado no contaba con eso. Nos hacía falta, por ejemplo, yo tenía una hermana que tenía un bebé, los pampers, 3 pampers, esto, toallitas, cositas que uno no se imagina, uno piensa en el kit de emergencia muy normal, bueno, que el botiquín. Sí, porque va a depender mucho de las necesidades de cada quien. Pero por favor, las empresas también tienen que aprender de eso. Cada empresa tiene una necesidad diferente. Según las personas que tengan, usted tiene que saber si usted tiene, por ejemplo, alguien con discapacidad dentro de su empresa, cómo se va a manejar eso. Por eso lo importante es esa identificación de riesgo, que va a permitir diseñar ese kit de emergencia acorde a las necesidades. Ashley, ¿cuándo regresas al país? Bueno, yo vivo aquí, lo que pasa es que yo viajo mucho y pareciera que yo no vivo aquí, pero yo vivo aquí. Zuleika, manténme vigilada a Ashley porque ella tiene que volver prontamente acá. Ay, pues gracias. Y no te puedes ir sin la pregunta final. Sí, ¿qué significa para ti, Ashley, ir más allá del riesgo? Bueno, ir más allá de... Cuando yo vi el nombre de este podcast, me encantó. Porque ir más allá del riesgo es adelantarnos, es prepararnos, es dejar de acostumbrarnos al desastre y prepararnos para poder ser resilientes. Ir más allá del riesgo consiste en identificar nuestras amenazas, conocerlas, pero identificar nuestras vulnerabilidades y fortalecerlas. Ir más allá del riesgo consiste en ser un poco más de práctica y menos de teoría en todos los niveles. Ir más allá del riesgo es saber que estamos en un país multiamenaza, un paraíso multiamenaza, y que los desastres ya deben de sorprendernos, aunque nunca debemos dejar de prepararnos a lo inesperado. Ir más allá del riesgo es trabajar con concienciación, educación y trabajar con políticas y acciones claras para fortalecer tanto a la persona como el país. ¡Wow! Yo quedé aquí, estoy entusiasmado. De verdad que, Ashley, estamos sumamente agradecidos con tu participación. De verdad que ha sido un episodio bastante interesante. Ilustrativo. Muy ilustrativo y que sin lugar a dudas vamos a tener que repetir. Nuevamente agradecerle el favor de la sintonía, de estar aquí con nosotros compartiendo en este podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en la próxima.